¿Qué tal? Con el gusto de saludarte. El día de hoy vamos a revisar la ética oculta de Maquiavelo, el código de la estabilidad. Porque la verdadera autoridad no nace de la fuerza, sino del orden. Vamos a explorar las dimensiones éticas y políticas de la distinción de Maquiavelo entre modos de acción ordinarios y extraordinarios. Si bien las lecturas coloquiales suelen considerarlos simples descripciones de eventos comunes o inusuales, el autor argumenta que representan un código normativo para evaluar la legitimidad y la estabilidad. Los modos ordinarios se caracterizan por leyes públicas, transparencia y autosuficiencia humana, que colectivamente fomentan órdenes civiles sostenibles. Por el contrario, los métodos extraordinarios, como las conspiraciones, la violencia política, la excesiva mentira, el terrorismo manipulado, se describen como fuerzas desestabilizadoras que dependen de la suerte en lugar del mérito real. Además, aclararemos que Maquiavelo priorizó el razonamiento público y la responsabilidad humana sobre los engañosos atajos que ofrecen los llamamientos sobrenaturales o la fuerza autocrática. En definitiva, aquí vamos a revisar y sugerir que la verdadera grandeza política no surge de actos excepcionales de violencia, sino de la continua renovación de los marcos legales y éticos. Basándonos en el libro de La ética de Maquiavelo de Erika Werner, vamos a explorar este interesante contenido. El error de traducción de siglos, ordinario versus extraordinario. Vamos a analizar la distinción fundamental entre los modos ordinarios y extraordinarios en la obra de Maquiavelo, binomio esencial para comprender sus juicios sobre la prudencia, la justicia y la estabilidad política. La distinción no es meramente descriptiva, sino profundamente normativa y ética. Modos ordinarios representan acciones reguladas por leyes, transparentes, públicas y orientadas a sostener órdenes estables u orden. Se basan en la virtud y la responsabilidad propia. Los modos extraordinarios, y que últimamente vemos en muchos gobiernos de todas las latitudes, representan acciones fuera de la ley, a menudo violentas, privadas y dependientes de la fortuna o de armas ajenas. Tienden a socavar la estabilidad y la legitimidad del Estado a mediano y largo plazo. La gente empieza a realmente dudar, incluso un poco odiar el Estado. Este análisis revela que Maquiavelo favorece sistemáticamente el uso de mecanismos institucionales ordinarios sobre los atajos personales o violentos que están plagados los gobiernos actuales. Esto se aplica a la resolución de conflictos, la renovación de las repúblicas corruptas. Corrupción es un método extraordinario, y el uso de una especie de religión de Estado, de culto al hombre, lo cual solo es razonable cuando refuerza el compromiso ético y la frustración humana, en lugar de sustituirlos por el terror o la superstición. Pero ¿cuál es la antítesis entre lo ordinario y lo extraordinario? Para Maquiavelo, el uso de estos términos funciona como un código ético. Ignorar esta distinción conduce a errores fundamentales en la interpretación de sus recomendaciones sobre conspiraciones, dictaduras y religión
de Estado o incluso religión espiritual. Vamos a definir algunos temas: característica, modo ordinario y modo extraordinario, ordinario, extraordinario, relación con el orden compatible con y protector de los ordini, intención con el orden, tiende a la ruina, regulación, regido por leyes y estándares públicos, no regulado, arbitrario y a menudo privado, causalidad, basado en la virtud y la industria propia, dependiente de la fortuna o fuerzas externas, legitimidad, intrínsecamente legítimo, legitimidad dudosa o nula, impacto social, estabiliza los humores de la ciudad, se estabiliza y fomenta el conflicto sectario, como muchos gobiernos fomentan. Como ven, se están plagando los gobiernos de acciones extraordinarias que desestabilizan y fomentan conflictos sectarios. ¿Cuál es el error entonces de las traducciones modernas? Las traducciones coloquiales suelen oscurecer el significado de Maquiavelo, renderizar ordinario como común o extraordinario como notable o excepcional. Invierte el valor ético. Lo ordinario es la necesidad fundamental para asegurar el estado. El orden debe ir ordinario, mientras que lo extraordinario, más allá del orden, casi siempre es un método fuera de la ley, aunque parezca impresionante, con grandes ideas, con grandes discursos en la superficie, es un síntoma de deficiencia de liderazgo y en sí del Estado. Como podemos ver en esta diapositiva, la gran antítesis, dos mundos opuestos: el mundo ordinario, que es la meta del Estado, y el mundo extraordinario, el peligro. Pero es una gran fuente de poder que elimina y concentra el poder, concentra riqueza, concentra la conspiración, los negocios ilegítimos, el exceso, el terror. ¿Cuál es el resultado del mundo y los métodos extraordinarios? Tiranía, dependencia, caos. La verdadera virtud es la capacidad de operar dentro del ordinario. Maquiavelo mantiene una postura escéptica y cautelosa respecto a las conspiraciones, clasificándolas como un modo inherente extraordinario, porque tienen altas probabilidades de fracaso. Es casi imposible tener éxito en el mediano o largo plazo. La mayoría de las conspiraciones fracasan y al hacerlo fortalecen al régimen que intentaban derrocar, convirtiendo a menudo a un príncipe bueno o líder bueno en uno malo, debido al miedo. El problema de los medios. Incluso si el fin es liberar a la patria, como muchos discursos que escuchamos en la actualidad por líderes políticos, los medios extraordinarios, violencia secreta, canales privados, pueden corromper el resultado. Bueno, lo estamos viendo. Las conspiraciones corren el riesgo de alienar a la población si se perciben como actos partidistas o de interés privado, donde ya no es un tema de la patria, sino un acto partidista de interés sectario de ese partido.
Alternativa superior, Maquiavelo prefiere la revuelta popular organizada y pública, a diferencia de la conspiración de unos pocos. Un levantamiento universal tiene más posibilidades de establecer una utilidad legítima posterior, ya que involucra a todos los sectores de la ciudad en la creación de este nuevo orden. Como vemos en este slide de la anatomía de la ambición, las leyes que alimentan son el impulso. La ambición es natural, pero peligrosa si no se canaliza. ¿Cuál es la válvula de escape? Las repúblicas estables permiten que la ambición se ventile, esfogarse a través de las leyes. ¿Cuál es el contraste de lo extraordinario? Tomar autoridad no otorgada. Tomar poder absoluto. Poder otorgado públicamente y limitado, versus lo que nos diría el modo ordinario. ¿Qué nos comenta Maquiavelo sobre la renovación de ciudades o estados corruptos? Leyes contra hombres buenos o buenos. Maquiavelo discute cómo deben renovarse los cuerpos mixtos, repúblicas y sectas, para evitar su corrupción y muerte. Existen dos vías principales: mediante la ley ordinaria, una ley que revise periódicamente la conducta de los ciudadanos. Es el método más seguro porque impone obligaciones generales y obliga a los ciudadanos a examinar los principios fundamentales, el principio de su orden civil. O número 2, mediante un hombre bueno, el extraordinario, un hombre o una mujer buena. Esperanza de que surja un individuo de prudencia excepcional que purgue la corrupción de un solo golpe, de un manotazo, cuando en verdad está haciendo métodos extraordinarios, está acaparando la corrupción en un solo mano. ¿Cuál sería el veredicto de Maquiavelo? La solución del hombre bueno es casi un sueño irrealizable, pero muchas veces caemos por ese tema de héroe que viene a salvarnos. Nadie viene a salvarte, siempre son temas personales. ¿Por qué? Es extremadamente raro encontrar a alguien tan virtuoso en tiempos corruptos como los que estamos viviendo. Para reordenar una ciudad de un solo golpe, un hombre a menudo debe convertirse en un príncipe mediante la violencia, lo cual requiere a un hombre malo. Es infrecuente que un hombre bueno use métodos malos para un fin bueno, o que un hombre malo use bien la autoridad obtenida malamente. La dependencia de un individuo hace que los ciudadanos sean pasivos, confiando en la fortuna en lugar de su propia virtud. Cuando el hombre bueno muere, la corrupción regresa. Realmente siempre estuvo ahí. La trampa de los atajos. ¿Por qué fallan las conspiraciones? Ya lo habíamos comentado. Son modos extraordinarios, por excelencia privadas, sin ley y violentas. El riesgo depende enteramente de la fortuna y el secreto, no de la virtud de un grupo o de una persona. En consecuencia, incluso si tienen éxito en matar al tirano, rara vez logran establecer un orden estable. Va a regresar algún amigo o familiar del tirano. El resultado: provocan tiranía en respuesta. Casi siempre traen la ruina a quien las mueve. Vamos a revisar el uso y abuso político de la religión.
Distingue entre el uso razonable y no razonable de la religión, pues religión de fe, religión de Estado. Maquiavelo no aboga por una instrumentalización cínica de la fe, sino que evalúa cómo ésta afecta a la responsabilidad humana. Religión irrazonable, basada en el terror, utilizada por la nobleza romana para aterrorizar a la plebe y obligarla a renunciar a sus derechos o cargos. Sustituta de la razón, apelar a dioses, oráculos o ninfas. Comiso numa compilio, porque el legislador duda de su propia autoridad o de la capacidad de los ciudadanos para entender razones evidentes. Es partidista, utilizada para oprimir, para ocultar ambiciones privadas bajo el color de la voluntad divina. Ejemplo de Savonarola o los Medici. ¿Cuál es la religión razonable? Es un suplemento de la razón. Refuerza los compromisos éticos, como los juramentos, que ya tienen una base en la justicia humana. Es un fomento de la virtud. Inspira confianza y solidaridad en lugar del miedo paralizante. Por ejemplo, el juramento de no abandonar la patria tras la derrota en Canas. Y respeto a la justicia. Identifica el temor de Dios con el respeto a principios sagrados de honestidad y fe pública, esenciales para cualquier orden civil. Donde falla el temor a Dios, el reino debe arruinarse o ser sostenido por el temor a un príncipe, lo cual suple los defectos de la religión. ¿Cuál es la alternativa legítima? La acusación pública. Remedio: cuando los humores conflictivos no tienen una salida legal, recurren a medios extraordinarios. Transparencia: una acusación pública ordinaria utiliza fuerzas públicas y tiene límites establecidos. Por eso es importante la transparencia, por los límites establecidos. Como vemos, los gobiernos de hoy en día quieren eliminar la transparencia y recurrir a métodos extraordinarios, casi divinos. Seguridad: si se aplasta a un ciudadano, ordinariamente no sigue desorden en la República. ¿Cuál es el insight de todo esto? La estabilidad depende de vías institucionales para el conflicto. Vamos a revisar ambición y el rol del médico político. La ambición es identificada como el humor destructivo más potente en el ser humano y la fuente principal de la corrupción. Ambición desmedida lleva a corrupción desmedida. Maquiavelo ya lo identificó hace más de 500 años. Naturaleza de la ambición: es una disposición natural y ordinaria, pero resistente al orden. Los ambiciosos a menudo operan bajo varios colores: apariencia de virtud o piedad, para corromper las leyes mediante favores privados. La ley como médico. Maquiavelo sostiene que una república perfecta debe prever remedios para cada accidente mediante sus leyes. Las leyes son los médicos más sabios para una ciudad, superando a cualquier individuo. Poderes de emergencia. Incluso figuras como el dictador en Roma pueden ser consideradas dentro del ordinario si su autoridad es otorgada por el pueblo. Está limitada en el tiempo y se orienta a un peligro urgente específico, manteniendo la rendición de cuentas pública. Cualquier pregunta, duda, comentario, pido que lo dejes en los comentarios. El dilema de la renovación: hombre o ley. El deseo: en tiempos corruptos buscamos un hombre bueno.
para purgar el sistema de un golpe. Todos lo ofrecen. Problema: reordenar a una ciudad con violencia presupone un hombre malo. Un hombre bueno rara vez quiere usar medios malos. ¿Cuál es la paradoja de esto? Confiar en un solo hombre es apostar nuevamente a la fortuna, y eso es antivirtud. La superioridad de la ley. Vemos dos caras de la moneda. La función de la ley: una ley que revisa la cuenta, revega el conto, obliga a la renovación constante. Educación cívica: las leyes hacen buenos a los hombres al regular sus acciones. Independencia: la renovación por ley es intrínseca, no depende de la suerte de encontrar un salvador externo, ese hombre bueno, ese salvador. Buen círculo vicioso versus círculo virtuoso, basado en virtud. Ya revisamos un poco de esto: religión y poder, la crítica a Numa Pompilio. Rómulo, el modelo, no necesitó la autoridad de Dios, sus órdenes se basaban en la virtud y razones evidentes. Numa, la crítica, necesitó fingir, hablar con ninfas porque dudaba de su propia autoridad. Rómulo versus Numa. ¿Cuál es el veredicto? Recurrir a Dios es admitir que faltan razones evidentes para persuadir a hombres civilizados. La religión irracional, el terror, Spavento. ¿Cuál es el método? Usar milagros falsos y terror para manipular y forzar la obediencia. El caso samnita: intentaron usar ritos aterradores como remedio extremo. El fallo: el terror destruye la virtud. Los soldados tenían tanto miedo a sus dioses y a sus enemigos. Resultado: derrotados por la virtud romana. Y la confianza racional, la virtud versus fortuna, que siempre nos comenta Maquiavelo. Religión razonable, la justicia y el juramento. ¿Cuál es el método? Usar la religión para reforzar la lealtad a la ley y a la palabra dada. El caso de Escipión: obligó a los ciudadanos a jurar no abandonar la patria. Muchos gobernantes ahora piden: nunca abandonen la patria. La diferencia: aquí la religión es un suplemento a la razón moral. Se teme deshonrar el juramento, no al monstruo. ¿Cuál es el efecto? Genera responsabilidad y dignidad, no pasividad. Liderazgo y transparencia, el uso de la razón. ¿Cuál es la regla? Incluso al usar augurios, la base debe ser siempre razones evidentes. Como Fabio Máximo. No prometió victorias mágicas, dio razones para tener esperanza basadas en la preparación, en la virtud. Interpretación prudente: los romanos usaban los augurios para confirmar la acción racional, no para detenerla, para ayudarse de ella. ¿Cuál es la clave aquí? Nunca sustituir la razón con la superstición, o la virtud por la fortuna. El rol de la devoción popular. Unión y orden: las devociones no son malas, sí generan cohesión social, unión y bueno orden. Cohesión social es lo que estamos buscando, no división. Empezamos a ver que el gobernante utiliza términos extraordinarios de división, habla de la corrupción, nosotros contra ellos, foco rojo. El problema surge cuando la secta o el dogma amenazan la autoridad civil. ¿Cuál es la sabiduría práctica aquí? No es necesario prohibir las creencias del pueblo, sino alinearlas con el bien común.
la verdadera virtud maquiavélica. El mundo ordinario versus el mundo extraordinario. Maquiavelo siempre se va por lo ordinario. La virtud no es la fuerza bruta ni la astucia extraordinaria. Es la capacidad de autolimitarse, operar dentro de las leyes y sostener lo ordinario. La clave aquí. ¿Cuál es la lección? La grandeza política no es romper las reglas, es crear reglas que no necesitan romperse para construir para la eternidad. El pensamiento de Maquiavelo subraya que la grandeza y la libertad de una ciudad dependen de la renovación continua de sus modos ordinarios, siempre, nunca extraordinarios. La verdadera virtud política consiste en anticipar los problemas para manejarlos mediante leyes y razones públicas, evitando los métodos extraordinarios que, aunque prometen soluciones rápidas, suelen ser el preludio de la tiranía. Bueno, lo estamos viviendo actualmente. Un posible colapso del orden civil de instituciones. Todo métodos extraordinarios. Grandes ideas. Foco rojo. Por ende, vámonos con el mensaje final. Desconfíen de los atajos extraordinarios que siempre hablan los gobernantes y de los salvadores providenciales, el hombre bueno que viene a salvar a la sociedad, a la patria. ¿Cuál es el mandato? La verdadera gloria reside en establecer órdenes que puedan sobrevivir sin ti. Buscan la autoridad que nace de la razón pública y de la ley, la virtud, no la fortuna. Dicho esto, espero haya sido de tu interés. Vamos a estar revisando estos temas puntuales de la ética de Maquiavelo, que siempre puntúa 2 o 3 conceptos, como aquí, ordinario versus extraordinario. El hombre bueno versus el hombre malo, virtud versus fortuna, esa dicotomía maquiavélica. Como ven, Maquiavelo tenía las ideas bien claras acerca de cómo llevar un estado, una sociedad hacia una libertad ordinaria, nunca extraordinaria, con métodos dudosos, que llevara el hombre bueno, el líder magnánimo, que todo lo puede. Eso siempre es una falacia. Te saludo, Víctor Embarrono. Te veo en la próxima entrega de Ética de Maquiavelo. Hasta la próxima.